empiezo a grabar. Bien. Ahora vamos con esto. Bien. Entonces, ahora estoy dentro de mi máquina. Bien. Tengo aquí un cuaderno nuevo. Voy a revisar que esté todo ok. Perfecto. Entonces, ahora les comparto pantalla. Y sería mi máquina. Bien. Aquí estamos. Entonces, en Python, como lo hemos visto, tenemos variables y una particularidad de Python, que puede ser una ventaja o para algunos una relajación, es que nosotros trabajamos las variables, como dicen los gringos, on the fly. ¿Qué significa? Que no las definimos previamente, las usamos solamente y pueden tomar cualquier tipo de dato durante el transcurso de su uso. Y me explico. Si yo, por ejemplo, uso una variable que sea mi nombre y la defino como un string, en mi caso va a ser Felipe. Está súper lento. Entonces sería Felipe. Oh, o parece que es mi internet. Aló, aló, ¿se escucha? Aló, aló, ¿se escucha? ¿Volví? Sí, se Sí, escucha sí, todo bien. bien. sí, Escucho, perfecto. pero se escucha cortado como Sí, algunos ratitos. sí, exacto. Si se escucha cortado, me gritan nomás, ¿de acuerdo? ¿No? Sé que capaz que no Ya. alcanza a escuchar, pero que sepa que hay problemas, sí, eventualmente. Entonces, tengo variable, yo definí mi nombre, recordemos nombrar una variable, básicamente podemos usar cualquier tipo de letra, mayúscula o minúscula, caracteres especiales no se pueden, más allá del underscore, del guión bajo, para poder separar eventualmente, como para poder guiarnos, y yo simplemente defino una variable y la ejecuto, ¿de acuerdo, no? El concepto de la variable que cambia de tipo, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mi nombre ya no va a ser mi nombre, sino que va a ser mi edad, ¿de acuerdo, no? Y yo le pongo 36, ¿de acuerdo, no? Y va a tener el valor. Y si yo verificara cuánto vale mi nombre, es sensible las mayúsculas, así que tengo que ser cuidadoso y verificar el valor. Y claro, vale 36, siendo que originalmente tenía un valor asociado en efecto a lo que por lo menos representaba mi variable, que era un string, ¿de acuerdo, no? Entonces recordar esa particularidad del lenguaje, un poco adentrando a los tipos de datos, hemos visto que tenemos variables tipo string, o sea, cadenas de texto, que cadena de texto básicamente es súper general, puede ser cualquier cosa. Si yo colocara un número acá, pero dentro de las cremillas, seguiría siendo una cadena de texto y lo puedo verificar simplemente con el comando type y voy a verificar qué tipo de dato tiene mi variable mi nombre. Y me doy cuenta que es texto, más allá de que el texto corresponde a un número. Adicionalmente, hemos visto otro tipo de dato que corresponde, vimos, en este caso, un dato entero, me refiero acá. Hemos visto tipo texto acá, pero un poco más, el ejemplo un poco más elegante es realmente referirme a un texto. También dentro de lo numérico contaríamos con los que son decimales. En Python recordar que si queremos trabajar con dos decimales, simplemente se separan por puntos, por ejemplo. ¿De acuerdo, no? Si yo lo escribo, perfecto, me lo imprimió, o sea, está correcto como tipo numérico. Bien. Y finalmente los que son booleanos, básicamente corresponde a una condición de sí o no, verdadero o falso, como quieran verlo, y básicamente responde a el comando true para verdadero y false para falso. Bien, ¿no? Hasta aquí, chiquillo, ¿alguna consulta con lo que tiene que ver con variables? No, profesor. ¿Todo ok? Perfecto, Sí. perfecto.
Cualquier cosa me van preguntando. Les pido un minuto para guiarme lo que seguía. Entonces, después de que vimos las variables, vimos los tipos de datos y vamos con los operadores básicos en Python. Bien. Entonces, mi pantalla se sigue compartiendo. ¿Me confirman? ¿Todo ok? Sí, Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Entonces los operadores básicos, partamos con los más sencillos, que es la suma, símbolo más, ¿de acuerdo, no? Si yo pusiera básicamente 200 más 300, debería darme 500, yo lo hago y Python lo entiende, perfecto, logré comunicar lo que yo buscaba. Bien, hagamos una resta, voy a poner 1000 menos 500, que es el simple guión, y debería darme 500, perfecto. Correcto. Después la multiplicación, voy a poner 50 por 40, ¿de acuerdo? ¿No? Hago la multiplicación y me da 2000. Bien. Después tendría la división, voy a poner 3000 partido por 500 y, ok, me da 6. Bien por ahí. Muchas veces ustedes me van a ver, pero solamente un tema de que me gusta cómo se ve, no que realmente es una obligación. Yo separo, ¿de acuerdo, no? Es solamente por un tema de lectura. ¿Bien o no? Pero no es obligatorio, como me lo han preguntado, no se preocupen, eso no es obligatorio, tiene que estar el símbolo. Eso es lo que manda. Bien. También tenemos algunos operadores como la potencia, voy a poner 2 y la potencia se simboliza con doble asterisco elevado a 10, por ejemplo, me da un número 1024. Perfecto. También tenemos el símbolo de porcentaje, que representa la divisibilidad de un número. En otras palabras, si un número es divisible o no por el otro. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 4 y pongo porcentaje y pongo 2, si el resultado es en efecto 0, significa que 4 es divisible por 2. Si pusiera algo que no es divisible por 2, por ejemplo, 5, signo porcentaje, 2 debería darme un número distinto a 0, ¿de acuerdo, no? En otras palabras, estoy hablando de que cuántas veces cabe 2 en 5, cabe 2 veces, y cuánto me falta para llegar a 5, 1, que es el resultado. Más o menos eso matemáticamente. ¿Hasta ahí alguna consulta? No, profe. ¿No? Perfecto, perfecto. Bien, entonces voy a ver lo que dice la siguiente diapositiva. Ojo, algunas cosas me las estoy saltando, estoy viendo lo más relevante, ¿de acuerdo, no? También vimos las cremillas, otras cosas, pero voy a ir apuntando a lo más relevante de modo de que podamos ir como avanzando. Pero cualquier cosa Profe, me preguntan. Sí, adelante. ¿hay alguna posibilidad de que publique las diapositivas? Sí, por supuesto, por supuesto. Y a mí se me olvidaba, así que las voy a publicar, ¿de acuerdo, no? Gracias. Que es básicamente lo que Gracias. hemos visto y yo se las publico. Sino que yo la he evitado nomás porque encuentro que algunas veces te juegan contra nomás, ¿de acuerdo, no? Se hace un poco latero. Profesor, ¿Sí? ¿cómo se calcula el porcentaje de un número? Tú te refieres como el por ciento. Sí, Ok, mira, básicamente el porcentaje es una cantidad sobre 100 puntos, por decirlo así, ¿de acuerdo, no? Em, em, lo puedes manejar matemáticamente, pero a lo que me refiero es que, como nosotros lo podemos manejar, es un tema de, si yo quiero el 10%, eso corresponde a 0,1, ¿de acuerdo, no? Eh, y podría yo tal vez presentarlo de alguna forma que se vea más asociado al porcentaje, lo multiplicaría por 100, ¿de acuerdo, no? Entonces 0,1 por 100 me daría 10, ¿de acuerdo, no? Y tal vez agregarle el texto porcentaje. ¿Se entiende, no? ya, pero no hay una función específica que calcule Sí, bueno, porcentaje, por ejemplo, al 20% de 200. claro, exacto. Mira, yo la verdad que no lo sé. En el Excel, por ejemplo, uno lo maneja Ya. más a nivel de una capa presentación, ¿o no? Uno escribe, o sea, Excel permite ambas cosas. Yo puedo poner que esta celda es porcentaje y coloco un 20 y sabe que un Sí, 20% matemáticamente es 0,2, ¿de acuerdo, no? Por otro lado, si no lo coloco, simplemente tengo que poner 0,2, y la tercera opción que también lo permite Excel es colocar 20 y por ciento, y él sabe que es 0,2, ¿de acuerdo, no? Entonces, pero a nivel de Python, la verdad que me pillaste. Voy a ver si existe algo parecido, pero por lo menos, en particular, el símbolo porcentaje representa la operación asociada a la divisibilidad. Entonces, es ya. básicamente, si me da 0, es divisible; si me da algo distinto a 0,
me está indicando lo que le falta para llegar a... siempre me pido con esta explicación, pero les pido con un ejemplo. 10 partido por 2 me daría 5. O sea, para llegar a 10 me falta 0. Perfecto, divisible. Pero si yo pusiera 10 dividido 3, 3 ¿cuántas veces cabe en 10? Cabe 3 veces. Y para llegar a 10 me falta 1. El resultado del porcentaje me daría un 1. Eso es básicamente. Entonces, si es distinto a 0, implica que ya no es divisible, porque te faltó para llegar al número. Bien. Un poco antes de adentrarnos, voy a compartirles también la siguiente presentación rápidamente. Entonces sería control de flujo. Aquí está. Bien. Entonces, como esta PPT, aquí tenemos lo que corresponde ya a conceptos muy propios de la programación, que tiene que ver con controles de flujo, las sentencias, y para eso, antes de eso, tenemos que ver un poco un tipo de estructura de datos que hemos conversado, que son las listas. ¿Y por qué son relevantes? Porque para usar ciertas estructuras de control, saber de listas me simplifica la vida. Entonces, básicamente, nosotros vamos a repasar el concepto de una lista, cómo puedo hacer una lista, cómo se ve reflejado, y lo vamos a ir aplicando con nuestras declaraciones de control de flujo. Bien, entonces dejo de compartir acá y les comparto mi notebook. Entonces vuelvo acá. Bien. Entonces aquí estoy en mi notebook, y una lista, recuerden que es básicamente una colección de objetos. Y esos objetos pueden ser de cualquier tipo. En otras palabras, yo voy a poner mi colección va a ser igual a, y para señalar que es una lista, pongo corchete, y yo puedo decir, ya sabes que quiero que sea la palabra auto, separado con coma. Después digo, yo quiero que sea un número, 76, bien. Después yo creo que sea un valor booleano, false, ¿de acuerdo, no? Y después que sea un decimal, voy a poner 80.4. Lo grabo, en otras palabras lo ejecuto, significa que está quedando en memoria, y si yo quisiera revisar lo que tiene mi colección, recuerden simplemente print el Jupyter Notebook, el Jupyter Notebook sobre Visual Studio Code, basta con poner la variable, pero recuerden que en cualquier otra ocasión básicamente es poner print. Y voy y veo lo que tiene mi lista. Yo puedo ver que se ha respetado los tipos de datos, o sea, no es necesario que mi lista tenga los mismos tipos de datos, y yo lo puedo corroborar accediendo a cada elemento de mi lista. ¿Y cómo lo haría? Simplemente a través del índice. El índice corresponde a la posición que tiene el objeto en mi colección. Y en Python partimos desde 0 hasta infinito. Creo que alguien me quería preguntar algo, ¿no? ¿Me equivoco? ¿No? Bien. Entonces, básicamente, ¿cómo accedo a el elemento de la colección? Simplemente pongo el nombre de la variable que tiene mi lista y el número del índice. Por ejemplo, 0. ¿Eso qué me va a mostrar? El elemento auto. Bien. Si yo quisiera verificar qué tipo de dato es, entonces simplemente coloco type de tipo. Dentro coloco el argumento de esta función, coloco el objeto que tengo, verifico y me dice que es tipo string. Análogamente, si pusiera un 1, sería tipo entero. Bien. Si coloca el número 2, que sería el tercer elemento de mi lista, porque partí contando de 0, sería booleano. Y después, básicamente, el cuarto elemento de mi lista, que es el número 3, partí contando de 0, sería flotante. En otras palabras, nosotros decimal. Punto flotante también lo pueden encontrar. Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta, chiquillos? ¿No resultaría poner type mi colección solamente? Te diría que una lista. Perfecto, perfecto. Muy buena pregunta. En este caso yo estoy directamente no yendo al objeto de mi lista, sino que a la lista. ¿Qué yo esperaría? Que sea tipo lista. ¿De acuerdo, no? Y una lista puede tener dentro lo que sea, básicamente. Pero bien, eso.
Bien, entonces ahora que ya conocemos un poco las listas, vamos a ir adentrándonos a las estructuras de control de flujo. La primera que se señala es un if, que simplemente se traduce como si esto se cumple, lo que pongo a continuación, entonces A es haz esto. Si no, haz otra cosa dependiendo de cómo lo vaya manejando. Entonces simplemente if de si en inglés, voy a poner A es mayor que B, dos puntos, entonces print, y voy a poner en palabras, algo que es evidente, A es mayor que B. Y lo que voy a hacer es que previamente voy a definir mis variables de modo de que solamente el if esté revisando su valor, verifique la condición de veracidad en el if y entregue lo que yo ando buscando. Entonces voy a poner que A es igual a 10, voy a poner que B es igual a 7 y voy a correr mi celda. ¿Y qué me da? Que A es mayor que B, perfecto. Que lo que se ejecutó en la celda, se grabó este valor, segundo parte se grabó este segundo valor, después se verificó el if que dice que si A es mayor que B, entonces imprime este mensaje. Bien, voy a hacer algo solamente para que verifiquen que no se ejecutaría lo que está a continuación del if, que voy a hacer que A en efecto no sea mayor que B. Entonces voy a poner que vale 3. Si yo ejecuto esta celda, ¿qué irá a ocurrir? No aparece nada, porque dentro del if tiene que cumplirse, perdón, para que se cumpla lo que está al interior del if, tiene que cumplirse esta sentencia. Y eso no es verdad. Bien, ¿o no? Entonces, un poco completando esto, ¿qué ocurre ya? Perfecto, verifico una condición, pero a continuación en el if no se cumple. ¿Qué quiero hacer? Bueno, ¿qué podría hacer si no se cumple? Ok, está la cláusula else, que básicamente significa si no. Entonces, voy a imprimir algo que es obvio. A no es mayor que B. Voy a ponerlo en mayúscula nomás para que se vea más bonito. Entonces, ejecuto mi celda. Bien, ¿y qué obtengo? El segundo mensaje. Si repito la secuencia de lo que está ocurriendo a nivel del algoritmo, se genera esta variable con este valor, se genera la variable B con el valor de 7, se verifica la condición del if, A es mayor que B, no se cumple, así que esto se olvida, simplemente la máquina ni lo lee, y dice else, entonces ejecuto esto que se va a cumplir siempre y cuando lo que estaba acá no se cumpliera. Bien, ¿no? ¿Hasta ahí, chiquillos, alguna consulta? No, proceso. ¿No? Sí, perfecto. Si voy muy rápido o es muy básico también, me van avisando, ¿de acuerdo? ¿No? El objetivo es que les sea útil, ¿ya? Y ojo, Ya, no hay, profe, gracias. sí, cualquier consulta, insisto, me van frenando. Bien, entonces, un poco más o menos el if a nivel general. Ahora bien, ¿qué otra cláusula continúa? La que vimos a continuación, voy a nomás revisar para ver el mismo orden que estábamos viendo. Vimos la cláusula while. Entonces, perfecto. La cláusula while literalmente se traduce como mientras. Mientras ocurra una condición, entonces hago algo. Si no, entonces simplemente termina la ejecución de ese bucle del while y continuaría con el resto del programa. Y si existe algo, continuaría, y si no, terminaría. Entonces, un ejemplo muy básico, lo de imprimir números secuenciales por pantalla. Entonces yo diría, ok, voy a partir con una variable que sería, voy a ponerle valor, y la voy a definir como un valor inicial de 1. Bien, ¿no? Después yo quiero imprimir valores 1, 2, 3, 4, hasta 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mientras mi valor sea menor a 6, porque quiero llegar hasta 5. Entonces, dos puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a imprimir mi valor. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer para que mi valor vaya cambiando? Lo que tengo que hacer es aumentarlo en 1, de modo de que
vuelve a ejecutarse el ciclo, porque cada vez que el while entra, se vuelve a repetir hasta que la condición no se cumpla. Entonces, ¿qué ocurriría? Tengo valor inicializado en 1, vale 1, se verifica su condición, valor es menor que 6, perfecto, entonces imprime el valor, después para poder continuar con el ciclo y que no sea infinito, porque si lo dejara hasta ahí, siempre el valor va a ser 1 y va a imprimir ese valor, o sea, tendría una secuencia de puros 1, voy a decir que valor va a ser igual a valor más 1, usé la operación matemática de sumar. ¿Qué estoy diciendo? La primera ejecución, cuando vale 1, verifica, se cumple, lo imprime y después lo aumenta en 1. While va a seguir ejecutándose hasta que la condición no se cumpla. Por lo tanto, termina la ejecución, la primera ejecución, vuelve a ejecutarse while y dice, ahora valor vale 2. ¿Es menor que 6? Perfecto, vuelvo a hacer lo mismo. Otra vez va a ocurrir lo mismo, aumenta en 1, después while es mayor que 3, de 2 aumento a 3, etc. Veamos lo que ocurre. Y me imprimió los números del 1 al 5. Entonces, en resumen, while es una sentencia tipo bucle de control de flujo que se va a ejecutar hasta que la condición de entrada no se cumpla. En efecto, puede que la condición de entrada no se cumpla ni siquiera la primera vez. Por ejemplo, voy a poner que dé el número siempre y cuando sea menor que 0. ¿Qué resultado tendría? Nada, porque ni siquiera se alcanzó a ejecutar el while. Nunca se cumplió la condición. Partió siendo falso y se acabó. Para verificar que en efecto, una vez que termina el while, sigue ejecutándose el programa, solamente voy a poner un print fuera del bucle y voy a decir proceso terminado. En otras palabras, siempre que yo ejecute esto, siempre voy a recibir al menos la frase final, proceso terminado, independientemente de lo que haya ocurrido. Ejecuto, nunca entró el while, proceso terminado. Ahora voy a dar una condición de que sí entra el bucle, al menos unas cuantas veces, imprimir los números y finalmente proceso terminado. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, chiquillo? ¿Y chiquillas? Sí, yo tengo una consulta, profe. Sí, Sí, perfecto. en el caso que uno no le aumente ahí el 1, ¿Mm? ¿este va a imprimir o listar 1 eternamente? Eternamente, hasta que la máquina eventualmente caiga por recursos, ¿de acuerdo, no? Pero en Ah, términos lógicos, eternamente. ya. Sí, exacto, O sea, exacto. el while siempre genera un bucle. Sí, exacto, un bucle y me refiero eh, derechamente a un ciclo. Es un ciclo Ya, hasta que algo lo rompe. ya. Y Ok, siempre, por ahora, como lo vimos en las clases anteriores, sabemos que lo podemos romper con un break, ¿se acuerdan, no? Pero me adelanto. ya. Pero, en otras palabras, se va a ejecutar hasta que no se cumpla la condición. El if verifica algo, toma un camino o toma el otro. El while me permite un ciclo, ir y volver varias veces hasta que no se cumpla. Obviamente todos estos bucles o ciclos y sentencias de control de flujo tienen mucha utilidad en la programación, obviamente, ¿de acuerdo, no? Y ustedes lo pueden intuir viendo ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, yo ingreso a un sitio web y me pide mis datos. Y si no lleno el correo, lo que está haciendo es ejecutarse varias veces hasta que yo pongo el correo, por ejemplo, ¿de acuerdo, no? Un ejemplo más burdo. O en realidad podría ser un if, porque lo que está haciendo es verificando que exista ese valor, ¿de acuerdo, no? Un ejemplo, por ejemplo, de un while podría ser la cantidad de veces que me permite ingresar una contraseña. Entonces, me permite una vez, 2 veces, 3 veces, ya, ok, la cuarta ya tú quieres hackear esta página, así que te corto, ¿de acuerdo, no? Un ejemplo, entonces, detrás de un montón de, un grupo de operaciones que vemos a diario en los sitios web, por ejemplo, un buen caso, vemos que hay ejecución de estas sentencias de control de flujo, como el if y el while. Entonces, para terminar con el while, lo que yo sí puedo hacer es hacer que se rompa porque llega a un comando que dice, ok, salte, independiente de lo que ocurra. ¿De acuerdo, no?
Entonces, volviendo al ejemplo que está acá, simplemente voy a hacer aquí, ojo, este ejemplo no tiene un sentido tan práctico, pero es solamente para verificar la validez del comando, y un poco complejizándolo, haciéndolo un poco más interesante, voy a agregar una sentencia if, y voy a poner cuando el valor llegue a ser 3, en otras palabras. Disculpen, que debió haberme quedado abajo de esta sentencia. Una vez que aumentó el valor, voy a decir si valor es igual, y recuerden, cuando yo comparo valores es doble igual, es igual a 3, entonces voy a imprimir algo muy ridículo, yo sé que es obvio, valor es igual a 3, y simplemente voy a romper el programa. Perdón, voy a romper el ciclo while. En otras palabras, salte y ya no vuelvas a verificar la condición, simplemente termina el while y llega a la siguiente sentencia. Lo voy a ejecutar para probarlo. Entonces, ¿qué ocurrió? Perfecto. 1, 2, y cuando el valor llegó igual a ser a 3, se salió, no volvió a ingresar al ciclo while, me imprimió este mensaje, luego el break, y finalmente esta sentencia que va sí o sí, independiente de lo que haya ocurrido anteriormente. Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna consulta? Recuerden, pregunten, si les quedan dudas de verdad, lo revisamos. Muchas veces con los ejemplos va quedando más claro también. ¿Todo ok? ¿Aló, aló? Para mí todo bien, Profe, Sí. si uno, Todo bien, profe. Perfecto. ¿Sí? si uno Cuéntame. cambia, si uno cambia el valor el valor de 1 a 2, por ejemplo, disminuye la cantidad de dígitos, ¿cierto? Claro, disminuye la cantidad de dígitos. ¿A tú te refieres acá? Arriba, en valor igual 2, Ah, exacto. Porque ahí, porque va a llegar más pronto a 3, ¿o no? exactamente. Con la primera No, ejecución, arriba, perdón. en valor igual 2. Ah, valor. Arriba, en la primera línea. Ah, perfecto. Ahí partiría de 2, exacto. Ahí esperaríamos que imprima un 2 y básicamente se acabe. Porque partió de 2, 2 es menor que 6, perfecto, imprimo el valor, después el valor aumenta en 1, queda en 3, y justo, ok, cuando llega a 3, sí, gracias, perdón. Cuando llega a 3, entonces imprime el valor, perdón, imprime la frase, el valor es igual a 3, y rómpete, no vuelva a ejecutarte. Y esta Ok. sentencia, ojo, si ustedes le ayuda también, siempre ayúdense de, por ejemplo, el salto de línea. Por ejemplo, muchas veces yo hago esto. Pongo un enter aquí, pongo un enter acá, ok, y eso me ayuda a verlo, primero estoy haciendo los valores, después el ciclo, y después esta frase, ¿de acuerdo, no? Un poco lo que le permita ayudarse. La indentación, la destaco, cuando nosotros queremos que algo esté dentro del bucle, del ciclo, va indentado con 4 espacios, o simplemente tab. Ustedes están aquí, tab. Lo que ocurre es que cuando yo básicamente escribo la sentencia, presiono Enter, lo que venga va a quedar indentado con 4 espacios o con Tab, que es equivalente. Lo mismo ocurrió acá con el if. Bien, ¿o no? Por ejemplo, solamente para que vean el ejemplo de la indentación, si yo aquí corriera el break hasta acá, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Voy a volver al caso original, con valor 1, sería valor 1, verifico, es menor que 6, se cumple, imprime el valor, luego el valor aumenta en 1, perfecto, verifica que el valor sea igual a 3, lo cual no se cumple, así que nos saldría este mensaje y después break. En otras palabras, imprimiría un número. Bien, ¿no? No sería lo que estoy buscando, pero es para que vean el ejemplo de la indentación. Bien. Entonces, si no hay más dudas, chiquillos, para dejarles tiempo para el break, volver unos 20 minutos y continuamos. ¿Todo ok hasta ahora? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Insisto, chiquillos, si les falla la máquina, avísenme. Cualquier cosa lo revisamos. Yo le agradezco la paciencia. Estas cosas de repente son un poco complicadas. Lamento que en la clase hayamos tenido estos problemas. Intentamos hacer un cambio. Esta vez no funcionó, pero a veces funciona. Todo sea para mejor, ¿de acuerdo? ¿No? Así que agradecido por su comprensión. Así que nos vemos en un ratito. A la vuelta del break, Nos vemos. aproximadamente 20 minutos, me desconecto un ratito
y nos vemos después de la pausa. Hasta pronto.
Hola, hola chiquillos, ¿están de vuelta? Aló, aló, ¿se escucha? Aló, aló. Hola, profe, si se escucha. Hola, hola, perfecto. Un minuto. Ahí sí. Aló, aló, ¿están todos de vuelta? ¿O aún no? Yo ya llegué, ¿eh? Perfecto, perfecto. Lamento preguntarles tanto, para asegurarme nomás. Me De uno yo vuelta. ahora. Perfecto, perfecto. Bien, les comparto pantalla. Ahí sí. Entonces, bien, respecto al ciclo while, ¿alguna consulta? ¿O respecto al if? Bien. Entonces, ahora continuamos con el siguiente ciclo o bucle que corresponde al for. Es muy parecido al while, pero en este caso nosotros vamos de antemano a conocer cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. Y para esto vamos a usar el conocimiento previo que preparamos, que es de las listas. Entonces, vamos a suponer, en este ejemplo muy sencillo, que tenemos el listado de personas. Entonces voy a poner listado personas, va a ser igual, y usamos el símbolo de corchete cuadrado, y voy a anotar una lista de nombres, básicamente. Carolina, Cristóbal, Alejandra, mm, eh, Javier, y después voy a poner Magdalena. Bien. Entonces, me genero mi listado, perfecto. Y después lo que quiero hacer es imprimir este listado. Básicamente lo que voy a hacer va a ser recorrer ese listado. ¿Y qué ciclo puedo usar? Comprendo que se puede hacer con while, pero en este caso voy a usar un for. For significa literal para un elemento. Voy a ponerle aquí nombre para guiarme. Es solamente un iterador. For nombre en y pongo mi listado. Y simplemente voy a imprimir mi listado. Print, listado, me equivoqué, sí. Profe, ¿Sí? puso el listado de nombres, Sí, listado de personas. Ah, exactamente, sí. Vale. mm. Personas. Entonces, ¿cuál resultado que yo espero? Que básicamente con este iterador recorra cada uno de los elementos de mi lista y los imprima. Entonces, lo ejecuto y me equivoqué. Debería poner el iterador y no el nombre de la lista. Bien, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el for? Recorrió cada uno de los elementos de la lista. Algo bastante útil. Puedo recorrerlo, imprimirlo, bueno, y hacer una serie de operaciones. ¿Bien o no? Bien. Adicionalmente, recuerden que yo siempre puedo hacer mezcla de estos ciclos o de estas sentencias de control. Puedo poner un if, puedo poner un while si quisiera, pero pongamos un if para que se vea el caso. Entonces, a mí solamente, voy a poner un caso de ejemplo, me interesa detectar si Cristóbal y Alejandra están en la lista. Entonces voy a poner if nombre es igual a, y esto va a ser un elemento tipo string, va a ser igual a Cristóbal o, por otro lado, or nombre es igual
a Alejandra. Entonces, en ese caso, solamente en esos casos voy a imprimir sus nombres. Lo corro y perfecto. Recorrió la lista, pero solamente los imprimió porque sus valores eran igual a Cristóbal o Alejandra. Y aproveché de usar una operación lógica OR. Bien. Recuerden que adicionalmente hemos visto otras sentencias lógicas, no las expliqué. También tengo la sentencia AND, que es y, es para que se cumplan ambas condiciones. Y también tendríamos... No, eso por el momento. Bien. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna consulta? Bien. Entonces, también otra forma que vimos útil para poder generar un listado de forma rápida, usamos el comando range. Range viene de rango. Una forma fácil es ponerle que sea de 1 a 5, por ejemplo. Y lo corremos, vamos a ver que se genera ese listado, pero que tiene una estructura tipo range. Si yo quisiera recorrer cada uno de esos elementos, podría usar un for, por ejemplo. Entonces, esto se lo voy a asignar a una variable y voy a ponerle rango simplemente. Lo actualizo y después voy a recorrerlo. Entonces, for in, y voy a ponerle rango. Voy a imprimir el iterador. Y como vemos, imprimió del 1 al 4, que son los elementos del rango. Recordemos que en Python yo me parto contando desde el número que yo señalo a la izquierda y llego hasta el número anterior que tengo como límite superior. Entonces sería de 1 a 4, perdón, de 1 a 5 indicaría que tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 es igual a 5, entonces ese no. Bien, ¿o no? Adicionalmente, como hemos visto en las clases anteriores, puedo tener una variable ahí, pero simplemente puedo poner también el rango, no hay problema. Y corre igual. Bien. También vimos operaciones asociadas a las listas, agregar, modificarlas, limpiarlas, ¿de acuerdo, no? Pero eso por ahora me lo voy a saltar. Básicamente nos quedamos con que yo puedo hacer listas y recorrerlas. Bien, ¿o no? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Y la última estructura de control que vimos sería el for y perfecto. Hasta ahí vimos en lo que tiene que ver con estructuras de control. If, while, for. Ahora a continuación, perdí la conexión a internet. Probando. ¿Están ahí? ¿Solamente porque se me Sí, cortó? Perfecto, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, ahora yo les voy a pasar la pega para que ustedes hagan y me demuestren que está claro. Así que yo les voy a pasar un problema y yo espero que lo resuelvan como buenos alumnos que son. Bien. Ojo, con el conocimiento que hemos visto, obviamente. El problema es el siguiente. Lo voy a anunciar, después lo voy a escribir, pero quiero que se entienda. Es muy sencillo. Es un problema que es muy clásico de la programación. Yo solamente lo rescaté. En inglés se llama FIS-BUS. ¿Y cuál es el problema? Básicamente, yo voy a pedirle al usuario que ingrese un dato y que verifique que ese dato, que va a ser un número, si es divisible por 3 y si es divisible por 5. Si es divisible por 3, que por pantalla me diga FIS. Después vemos cómo se escribe, no hay problema. Y si es divisible por 5, que escriba BUS. Pero si es divisible por 3 y divisible por 5, que escriba FIS-BUS. Básicamente eso. Entonces, les comparto. Estoy compartiendo. Perfecto. Entonces, lo que espero de usted es lo siguiente. Ups. Voy a esperar a que me responda la máquina. Perfecto. El usuario lo que va a hacer, recordemos que para comentar simplemente usamos el símbolo gato. Usuario va a ingresar un número. Bien. Ustedes van a comprobar
que sea divisible por 3 y por 5. Comprobar si es divisible por 3. Partamos por menor, después comprobar si es divisible por 5. Y después, lo que yo espero que haga el programa es lo siguiente. Si es divisible por 3 y por 5, entonces, escribir o mostrar por pantalla. Entonces, mostrar por pantalla el siguiente texto. El texto es lo mismo, ¿de acuerdo? No se preocupen, pero es el nombre, digamos, del problema. Pis, creo que va a ser con una Z, pero no es relevante. Ahora, si es divisible solo por 3, entonces mostrar por pantalla es y algo hice. Y ahora, si es divisible solo por 5, entonces mostrar por pantalla vas. ¿De acuerdo, no? Solo me interesa comprobar que sea divisible por esos dos números. Entonces, si no es divisible ni por 3, si no es divisible por 3, ni por 5, entonces en ese caso no nos vamos a complicar, digamos, no mostrar nada, la verdad. O sea, si no es divisible ni por 3 ni por 5, entonces no mostrar nada. ¿Queda más o menos claro el problema? Por lo menos es lo que tiene que hacer, más allá de que sepan cómo resolverlo de una. ¿La intención? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, La ¿alguno? intención. La intención. Sí, comprendo. La intención es la que vale. Exactamente. Ojo, es así. Y también, como dice el dicho, otra cosa es con guitarra también, ¿cachai o no? Entonces hay que hacerlo. Pero uno ya está un paso más adelante cuando quiere hacerlo. Ahora, profe, si usted sube un poquito la pantalla. Uy, sí, perdón. Sí, ahí sí. No, sí, era para No, pero está copiar bien, no, sí, no hay era problema. para copiar el ejercicio de arriba. Sí, exacto. Si quieres te lo envío para que no lo copies, ¿de acuerdo? Sí, no hay problema. No hay problema. Eso, de repente con tanta pantalla me mareo un poco, así que usted avíseme nomás y lo vemos, ¿de acuerdo? ¿No? Lamento que... No, profe, no me entendió. Era ¿no? para copiar el ejercicio que hizo con el porcentaje. Ah, no, sí se los muestro, sí, eso es conocimiento de todo, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, dame un segundo porque cuando dejo de compartir me aparece el chat. Estas son las indicaciones, ¿de acuerdo? ¿No? Básicamente, para que quede claro. Y ahora les comparto pantalla nuevamente. Y ojo, lo que vimos, ningún problema. Les comparto nuevamente. Vamos aquí, voy a agrandar. Bien, entonces, solamente para recordar, nosotros vimos los porcentajes y lo vimos acá, ¿de acuerdo? ¿No? Simplemente recuerden que, y para que veamos el uso práctico del símbolo porcentaje, que aquí es símbolo porcentaje, pero no significa porcentaje, significa divisible por. Y sabemos que algo es divisible por siempre y cuando esto sea 0. ¿Bien o no? Entonces, lo que yo podría hacer es pedirle a Python que lo corrobore. 4 dividido 2, o voy a ponerle así, es divisible por 2, entonces en otras palabras es decirle 4, disculpen que está un poco lento mi máquina y me está escribiendo, o es mi internet. ¿Aló? Ahí sí parece que estoy de vuelta, perfecto. Entonces, en este ejemplo, les pido que se enfoquen en esta celda solamente. Yo aquí estoy diciendo 4 es divisible por 2, en otras palabras, matemáticamente estoy haciendo 4 porcentaje 2 es igual a 0, si eso me arroja true, perfecto, es divisible por 2. Si no, es false, lo voy a correr, y ¿qué me arroja? Que es true,
perfecto, ¿no? Para que vean que da false también, voy a poner 4 es divisible por 3, que sabemos que no, y yo espero que me arroje false. Entonces ahí les estoy dando algunos tips, ok, tienen que verificar esa condición de verdad. Bien, ¿o no? Por otro lado, se me olvidó en el repaso, así que lo reconozco, que es cómo ingreso datos, el input, súper importante, ¿de acuerdo, no? No olvidar, pero yo sé que son buenos alumnos, ustedes lo recuerdan, que si yo quiero ingresar datos por el usuario, simplemente tengo que usar el comando input. Si yo coloco el comando input, voy a permitir que el usuario ingrese algo, y como me interesa guardarlo, tengo que generarme una variable. Entonces voy a, por ejemplo, un ejemplo simple, que alguien me diga su correo. Entonces voy a poner una variable correo ingresado, voy a poner es igual a input, y aquí simplemente coloco un mensaje de guía, es solamente eso. Por favor, digite su correo. 2 puntos, coloco un espacio solamente para que sea bonito, y ejecuto la celda. ¿Y qué va a ocurrir? Aquí voy a crear una interacción con la persona o el usuario, como lo llamo. Ejecuto la celda y me aparece una ventana emergente que me dice, por favor, ingrese su correo. Felipe punto Vázquez arroba correo punto CL. Bien. O sea, él me ingresó su correo. Y puedo verificar que en efecto eso está guardado porque voy a poner el comando print. Voy a poner correo ingresado. Y debería arrojarme el correo que yo acabo de ingresar. Y se demora un poquito. Puse correo ingreso, disculpen. Y ahora sí, ahí está el correo que la persona me ingresó. Bien, ¿no? Entonces, ustedes recuerden, aquí la forma de afrontar los problemas es muy diversa. Todos los caminos conducen a Roma, como dicen. Yo les pido que prueben, que experimenten, y si me piden a mí un consejo, recuerden simplificar las cosas. Partan por algo pequeño y después lo van complementando, ¿de acuerdo, no? Si partimos pintando el cuadro completo así, es muy complejo. De repente yo parto haciendo una persona, después o el fondo, o al revés, y voy complementando. Entonces, por ejemplo, una idea es decir, verifico si es divisible por 3, después verifico si es divisible por 5, después manejo la condición que sea divisible por los dos, ¿de acuerdo? Después veo cómo los ordeno, de modo de que si es divisible por 3 y 5, aparezca primero que si es divisible por 3 o por 5 de forma separada. ¿Bien o no? Y ahí voy viendo los mensajes. Los mensajes más que fis, bas, que son solamente quien inventó el problema, imagino, voy a suponer, un término, no estoy seguro qué significa la verdad, pero básicamente mostrar un mensaje distinto y mostrar que cuando es divisible por los dos, muestro el mensaje, digamos, concatenado. Bien. Por lo menos me interesa que les quede clara la intención, que experimenten, que lo prueben. Insisto, pueden viéndolo de forma simple y les pido que lo resuelvan. Cualquier cosa me pueden ir preguntando. El objetivo no es que yo lea la respuesta, sino que ustedes puedan solucionarlo por su cuenta. Adicionalmente pueden preguntarse, todo el objetivo es resolverlo en clase. ¿Bien o no? Entonces ahí les dejo un tiempo, yo voy a estar obviamente conectado, cualquier cosa lo vamos viendo. Ok, profe. Listo, gracias.
Estoy listo, profe. Perfecto, súper, súper, gracias Milton. Esperemos unos minutos nomás y vamos verificando, ¿te parece, no? Acá. Vale. Ya, chiquillos. Entonces, ¿alguien más pudo resolverlo? Yo creo que a mí me falta un poquito. Ya, entiendo. No sé, quería revisar lo demás. Si no... Sí, vamos a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que, les confieso, me voy a juntar un poco con Daniel un poquito antes para poder, o sea, voy a hacer la clase un poquito antes para poder juntarme con Daniel y revisar el tema del servidor. Así que, dado eso, em, les puedo proponer lo siguiente. Eh, lo dejamos hasta acá, así ustedes pueden revisarlo. No sé si tienen tiempo de verlo durante, me imagino que ya sería mañana, y lo revisamos. Me interesa que le den una vuelta. Básicamente, más que ver la solución, es que puedan, digamos, intentar desenvolverse en este tipo de problemas.
Y así lo revisamos mañana, ningún problema, si les tinca. Ya. Ya, perfecto. Entonces, solamente para encargarme de... ¿Sí? ¿Perdón? Ok, profe. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, lo que haríamos, solamente para resumir, tenemos este problema. Les pido que se lleven la descripción que tenemos en el chat. Solamente para resumir que todos entendemos lo mismo, es un programa que una persona va a ingresar un número y que básicamente verifique si es divisible por 3, si verifique por 5 y si es divisible por 3 y 5 a la vez. Por ejemplo, 15, que diga FISPAS o una frase, ¿de acuerdo? No, ese es el sentido. Si es divisible por 3, diga solamente por 3, diga FIS, y si es por 5, diga VAS. Y si no es divisible por nada, por ejemplo, el número 11, ok, perfecto, entonces no diga nada. Ese es el problema. El objetivo es que verifiquemos aquí cómo puedo ingresar datos, cómo imprimo por pantalla, cómo verifico condiciones lógicas de si hay algo verdadero o falso, y pueda manejar estas condiciones en el orden correspondiente, de modo de que si yo, por ejemplo, le ingresara, voy a inventar, el número 15, es divisible por los dos, entonces debería entregarme esa frase solamente, pero en cambio si le entregara el 6 es divisible solamente por 3, y si le entregara el 10 es solamente divisible por 5, un poco para que puedan ir probando esos casos. Entonces, eso, chiquillos. Entonces, por ese lado, solamente de que, digamos, lo tengan claro, ojalá puedan revisarlo, si no, lo vemos mañana, no hay problema, la solución va a estar, de hecho un compañero ya la tiene, así que no hay problema. Y eso. Así que, ¿alguna consulta o alguna duda final? Ya, entonces, ninguna duda, ¿no? Entonces, lo dejaríamos hasta acá, ¿sí? Y mañana continuamos y seguimos avanzando. Muy agradecido, chiquillo. Lamento, digamos, algunos inconvenientes técnicos, pero estamos revisándolo, bien, ¿no? Así que lo dejamos hasta acá. Continuamos mañana a la misma hora, el mismo canal. ¿Les parece, no? Ya, profe. Ya, profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Se pasaron, que Gracias, estén profe. bien. Chao, Chao, que esté chao. bien. Chao, chao, Chao. descansen. Que estén bien. Chao, chao. Igual. Chao. Chao, chao.